Amigos, amigas, sean ustedes muy, pero muy bienvenidos a un nuevo episodio de Totem Live. Vamos a chequear que está todo bien, está todo perfectamente, saliendo vía satélite para los 5 continentes. Transmitimos, como siempre, completamente en vivo para todo el mundo. Y hoy tenemos para todos ustedes el episodio número 17 de esta quinta temporada de Totem Live. Y tenemos un invitado que es un pionero, una persona que se ha anticipado a todo lo que estamos viviendo, una persona que no solamente trabaja de lo que le gusta, sino que además encuentra el tiempo y el espacio para enseñar, para compartir, que ha aceptado rápidamente esta invitación a compartir hoy con ustedes este episodio 17, pero lo más importante del día de hoy no es lo que yo digo, sino lo que tiene para decirnos a todos nosotros don Manuel Álvarez de la Gala, a quien le damos una muy cordial bienvenida a este nuevo episodio de Totem Live. Don Manuel, estudios centrales, completamente en vivo, bienvenido. Muchísimas gracias, Andy. Muy buenas tardes y un saludo a toda la comunidad que se conecta desde tantos países, de tantos sitios, con diferentes horarios. Por lo tanto, no me atrevo a decir buenas tardes, sino buenas tardes, buenos días, buenas noches. Y nada, encantado de compartir estos minutos contigo y, bueno, pues exprimir y compartir con mi experiencia por si puedes sumar un poco a esta comunidad. Fantástico. Es verdad que el vivo es difícil de que toda la comunidad venga, porque hay gente que está trabajando, gente que está estudiando, gente que está llevando a los chicos a algún lugar o que está volviendo, pero lo bueno es que esto queda acá esta noche, la gente tranquilamente con una cervecita, con un vinito, se relaja, comparte, disfrute y sobre todo aprende mucho, porque tenemos uno de los grandes talentos hispanohablantes del mundo que nos va a hablar de muchísimas cosas, pero la primera, como ya es costumbre en Totem Live, es hablar del invitado. ¿Quién es Manuel para Manuel? Manuel. Pues mira, yo me definiría lo primero como un entusiasta de la vida, ¿no? Al final creo que es un privilegio estar en esta vida, en este mundo, en este planeta y disfruto la vida con mucha ilusión, con mucha pasión, con mi familia, con mis amigos, con mi pareja, con mi entorno. Me encanta, de hecho, soy de esa raza que llaman disfrutones, de exprimir la vida hasta el último momento y empezaría así a calificarme. Lo segundo diría una persona muy curiosa. Me encanta aprender, me encanta conocer gente, me encanta conocer culturas, me encanta viajar y esa curiosidad pues la he llevado en mi ADN de siempre. Mi madre era profesora de piano y le encantaba enseñar y ya desde pequeñito pues he estado tocando el piano, tocando instrumentos, metido siempre en cosas muy nuevas y mi padre era médico, que también les ha obligado a estudiar toda su vida, ¿no? Entonces yo creo que era algo que estaba empapado en mi familia, en mi entorno e intento aprender todos los días, ¿no? Siempre pues contigo, con la comunidad, con quien hablo y también enseñando, ¿no? Que quizás es un poco también mi tercera gran pasión con la que de alguna forma me defino, ¿no? Que es, intento impactar ayudando. En mi caso, el capítulo es sobre todo el conocimiento y también aprovechar, como llevo en este mundo del marketing digital y de la comunicación pues más de 25 años, muchas generaciones, soy de una familia muy grande, pues intento ayudar en todo lo que puedo, ¿no? A mi familia, a mi entorno, amigos, incluso en el IE, que es donde doy clase, pues es una comunidad de ayudar, de impactar y es algo que, bueno, pues eso al final, el poder disfrutar, el poder aprender siempre y el poder ayudar, marca un poco el mantra de lo que soy yo, ¿no? Maravilloso. Le mandamos un abrazo enorme también a la comunidad del IE. Todos los que tuvimos la suerte de pasar por ahí, siempre tenemos mucho cariño, así que enorme abrazo a todos los profes, alumnos, exalumnos y equipo del IE que llevan esa marca a lo más alto de Europa. Empecemos por el principio. Entusiasta. Manuel, vos en otras conversaciones has dicho que te sentís súper afortunado de haber vivido uno de los momentos más épicos de la historia del marketing del mundo. Empezaste en el año 99, cuando todo esto era todavía o estaba en pañales. Pero claro, mucha gente dice, pero ¿cómo puedes ser entusiasta en un momento de tanto cambio? ¿No? Porque el cambio estresa, el cambio genera miedo, temor, incertidumbre. Y sin embargo, vos lo viviste y lo ves con entusiasmo. ¿Cómo te encarás con el entusiasmo en un momento de cambio en el 99 y hoy en el 2025 acelerado también ese cambio? Bueno, es algo que ha acompañado desde el inicio, ¿no? Y al final, cuando eres entusiasta y te acompaña la ilusión, incluso a mí el mundo de la magia
desde pequeño es algo que me ha gustado mucho, ¿no? Y cuando de repente yo acabo la facultad, empiezo a trabajar y llego por casualidad, porque no existía el marketing digital en ese momento, a una compañía que me ofrece, Internet era en ese momento pequeño, tenía poca penetración y prácticamente no había ni publicidad, ¿no? Y cuando empiezo a ver que soy capaz de poner publicidad en una pantalla y gestionarlo desde máquinas, impactar, me parecía magia. Me parecía magia lo que estaba viendo, lo que estaba haciendo y que yo era el que lo estaba articulando, ¿no? Ese poder de poder crear, de poder transformar, me pareció apasionante. El meterte en un mundo donde hay que construir todo desde cero, era fantástico, ¿no? Y de hecho, yo empecé primero en 2 startups que habían creado la primera agencia de marketing digital y luego una empresa que se llama Equality, que fue como una especie de Amazon en pequeño, que se montó en España, pero muy soportado por Acciona, por el BBVA. Fue como la gran apuesta española que duró hasta la burbuja, duró 2 años. Pero en ese momento, el subirte al carro de algo tan grande, ¿no? Y tan fabuloso y que estaba transformando todo, me pareció increíble. Y a partir de ahí, toda la carrera mía profesional se ha basado en acontecimientos que han ido cambiando el mundo, ¿no? En el mundo de Internet viví el nacimiento de Google, viví el nacimiento, fui el primero que hizo una campaña en Google de publicidad, porque Google empezó en el 2000, pero hasta el 2003 no ponía publicidad. Y en ese momento, pues con una tarjeta de crédito se la pedí a mi jefe en mi empresa y me dejó hacer una campaña ahí, ¿no? Y entonces todo eso para mí era esa oportunidad de construir el futuro viviéndolo desde el presente, ¿no? Como se dice muchas veces, ¿no? Cómo soy capaz de transformar el presente para impactar el futuro, ¿no? Eso me encantó y además enseguida la gente te preguntaba, oye, ¿y esto cómo se hace? ¿Y este mundo de qué va? Entonces me tocó desde muy joven pues dar charlas, dar ponencias, empezar a enseñar a gente y veías, oye, que ayudabas, que impactabas. Entonces creé como una especie de círculo virtuoso en lo que me encantaba descubrir y aprender y al mismo tiempo luego implementar. Y ese tándem pues empezó cada vez a seducirme más, a gustarme más. Yo la realidad es que no sabía ni que la formación ni que la docencia podía ser uno de mis hobbies o una de mis pasiones. También es verdad que ya te adelantaba que aparte de tener 7 hermanos, pues uno de ellos es gemelo idéntico. Y una de las curiosidades es que entre mi hermano y yo descubrimos pasiones. Y mi hermano descubrió antes que yo el tema de que somos capaces de enseñar y aprender al mismo tiempo. Y esto lo puse en práctica también ahí cuando entré en el grupo ABAS en el año 2000. Y el punto de inflexión fue cuando en el 2004-2005 me fui a hacer un MBA al IE. Porque hasta entonces la docencia, la educación que yo he recibido en la universidad, en el colegio, era muy modelo antiguo, ¿no? De memorizar, de repetir. Y cuando de repente salto a una forma de enseñar totalmente diferente, práctica, divertida, de crear, me pareció fascinante. Y yo recuerdo que no solamente disfruté muchísimo ese MBA, sino que yo dije, yo quiero ser parte de esto, yo quiero ser profesor en un entorno de este estilo, de primera división, y haré todo lo que haga falta para llegar, ¿no? De hecho, me comprometí con hacer mi doctorado, aunque luego tardé 7 años en sacarlo porque no es fácil con familia y trabajando al mismo tiempo, pero finalmente lo conseguí. Y es algo que me ha gustado siempre. Yo creo que al final te das cuenta que tu rol en el mundo es cómo ayudas en esos miedos que comentaba Sandy, que tiene la gente cuando viene el cambio, ¿no? Porque es condición del ser humano tener miedo. Y cuando ves el vaso medio lleno en vez de medio vacío, ves la oportunidad del cambio que nos ofrece, que estamos construyendo un mundo que evidentemente cada vez es mejor, pues te seduce mucho, ¿no? Y eso que el cambio que yo viví al inicio es pequeño respecto a lo que estamos viviendo, ¿no? Ahora en el año 2025, ¿no? Que luego hablaremos durante toda la charla, pero ha sido un cambio exponencial, ¿no? Y subirte a esta ola, pues te mantiene fresco, te mantiene joven, te mantiene entusiasta, construyes valor, impactas al mundo, ayudas a hacer un mundo mejor, una sociedad mejor y un bienestar mejor, que al final es lo que buscamos todos, ¿no? Qué maravilla. Espectacular. Vamos a ir desandando gran parte de lo que acabas de decir a lo largo de esta charla, sin duda. Me gustaría arrancar un poco por el comienzo de ese momento. Vos estudiás ADE y de repente te encontrás trabajando en 2 startups para un ecosistema digital del que nadie en ese momento tenía mucha idea. Y no había dónde aprender acá en España en ese momento mucho de eso.
Entonces aprendés haciendo, el famoso learning by doing, lo encarnaste muy bien. Pero luego te diste cuenta que necesitabas como evolucionar ese aprendizaje único, personal, con más conocimiento para ampliar esa plataforma de experiencia adquirida. ¿Qué dirías que fueron las 3 o 4 cosas, aparte de la curiosidad que ya mencionaste, que te ayudaron a navegar aguas inciertas, ecosistemas desconocidos y oportunidades inimaginables en ese momento? Ya. Pues yo creo que al final es encontrarte con un grupo de personas que compartes esa visión y esa pasión, para mí fue fundamental. Yo creo que el hecho, a mí algo que me ha demostrado la vida es que aquí el viaje no lo puede hacer uno solo, que eso es un tema de colaborar, de compartir y de conectarte, ¿no? Entonces, el equipo al que me sumé en ese momento fue parte de la clave, ¿no? De hecho, cuando yo entró en Navas, casi no sabía que era una agencia de medios. Es que la publicidad era algo que estaba más en el mundo creativo, estaba muy lejano a lo que yo podía aspirar o pensar que existía. Y fue, en este caso, Ignacio Biosca, un ingeniero de telecomunicaciones, porque todos eran perfiles diferentes, el que me llama para tener una entrevista ahí en Navas. Y de hecho nos metieron como en un grupo como independiente, es decir, para transformar no nos podían dejar mezclarnos con el resto, porque si no, no transformaríamos, ¿no? Okay. Entonces yo creo que hubo una clave que fue la comunidad, hubo otra clave que fue el hecho de que, entre comillas, nos aislaran un poco para poder, para protegernos y poder coger un poquito de masa crítica para poder impactar, ¿no? Y yo creo que lo tercero que me ayudó a navegar este cambio es cuando empezó eso a generar un interés, porque al principio íbamos a evangelizar, ¿no? Es el que como va vendiendo medicinas mágicas por los pueblos, ¿no? Antiguamente en el oeste, ¿no? Lo que veíamos en las películas, pues era algo parecido. Éramos ahí evangelizadores de un mundo que la gente lo veía como de lejos y, de hecho, a mí, mi propia familia y mis propios amigos, cuando hubo todo el crash de Internet, todo el mundo me decía, bájate de ahí, ese mundo va a quebrar, va a desaparecer, no tiene sentido, ¿no? Fijaos, eso es la visión que tenía la gente por el miedo de lo que era ese entorno. Y digo, no, mi jefe me ha dicho que en el futuro los que vamos a dirigir la compañía somos los que hemos nacido en este entorno y tenemos estos perfiles, ¿no? Yo creí fielmente, por lo tanto, personas, colaboración, y luego cuando empezamos a ver que podíamos impactar, enseñar es lo que más te hace aprender, porque te obligaba a ordenar ideas. Entonces, a mí me obligó mucho a crear una jerga y una forma de estructurar las cosas entendible. Y ahí es donde encontré un poco mi posicionamiento. Yo soy capaz de algo que la gente lo ve como el chino, como otro lenguaje, como otra jerga, como un mundo aparte. Soy capaz de digerirlo y conectarlo en mentalidad de gente que viene con los modelos más tradicionales, ¿no? Entonces, yo creo que para mí esas fueron 3 claves muy potentes, ¿no? Y luego, evidentemente, yo estaba en una multinacional, enseguida tuve la curiosidad de irme a otro país, ¿no? De irme a Estados Unidos, que claro, eran los que marcaban la velocidad. Nosotros en Europa y en España íbamos un poco a remolque, ¿no? Y me fui 2 meses con la mochila, se lo pedí a este jefe mío, oye, ¿no te importa que yo este verano trabaje ahí, me lo pago con mi dinero, consumo vacaciones, me da igual, pero yo me quiero trabajar a Nueva York y Boston para poder aprender, ¿no? Entonces, conectarme con un mundo global y el verlo también que todo lo que está pasando está muy sincronizado, aunque a diferentes velocidades a veces en el mundo, pues también me ayudó a entender que hay grandes oportunidades de traer ventajas de otros sitios, ¿no? Entonces, el poder anticiparte, ver tendencias de otro mercado para traerlas aquí y hacerte un poco de evangelizador, yo creo que todo ese mix que te he comentado, Andy, a mí me ayudó a navegar el entorno con mucho entusiasmo. Maravilloso, Manuel. Ahora en un ratito vamos a meternos en el tema de la educación y en esto de hablar en un idioma que, bueno, los jóvenes y los no tan jóvenes puedan entender y comprender, y cómo podés decodificar lo que pasa para trasladar ese conocimiento que me interesa mucho. Pero quiero quedarme en esto de las tendencias, ¿sí? Es verdad que en Estados Unidos suelen generarse la mayoría de ellas y unos meses o unos años después llegan al resto del mundo. Hoy por hoy, en tu día a día, Manuel, ¿sobre dónde estás viendo que lo que va a pasar mañana está empezando a suceder hoy? ¿Cuáles son esas tendencias macro o micro que te están atrapando en interés, en tiempo y en curiosidad?
Bueno, es una pregunta muy buena y al mismo tiempo muy difícil de responder, ¿no? Porque son muchos los acontecimientos que ocurren de forma simultánea, ¿no? Yo hace 3 años tuve la oportunidad de irme a Silicon Valley, me hice una formación liderada por una universidad que creó Google y la NASA, que se llama Singularity University, ahí con Peter Diamandis, ¿no? Que para mí es un gran mentor y visionario, ¿no? De hacia dónde va el mundo, ¿no? Y nos metieron un poco en la cabeza esta visión exponencial del mundo, ¿no? Es esta forma de entender que nuestra mente humana no es capaz de predecir ni lo que va a pasar, ni que la tecnología tiene un efecto multiplicador que no somos capaces ni de predecir, ¿no? Yo, de hecho, cuando estuve ahí, fue a pocos meses del lanzamiento de ChatGPT y no se vio. O sea, un profesor nos habló de algo que sí, que era un profesor de Berkeley que nos decía que algo de que la tecnología de inteligencia artificial se había adelantado a 10 años, pero nadie era capaz de ver lo que realmente hemos estado viviendo ahora, ¿no? Wow. Eso llevado al momento actual, cuando intentamos ver, oye, qué país, qué entorno está marcando la tendencia. Pues yo creo que ya no solamente es uno, ¿no? Hay mercados, yo por ejemplo, en mi caso, que llevo la cuenta de Telefónica a nivel mundial, ya en los últimos 10 años, pues tengo la oportunidad de trabajar directamente pues, en toda Latinoamérica y en muchos mercados de Europa, ¿no? Y esto al final pues me da una visión de, oye, que no todo se genera ni en Reino Unido, ni en Estados Unidos, ni en China, ¿no? Porque China es verdad que ahora mismo nos está marcando un ritmo muy fuerte, ¿no? Que está un poco más desconectado de lo que es el ámbito más occidental, ¿no? Donde nos movemos, pero sí realmente estamos viendo muchos temas, ¿no? Entonces, para mí las incubadoras tecnológicas, donde evidentemente Estados Unidos sigue teniendo un papel muy importante, también evidentemente China, siguen siendo las incubadoras de las grandes tendencias y los grandes cambios. Luego también es verdad que en un ámbito que ha transformado mucho el marketing, que tiene que ver con el mundo de los medios sociales, el social media, TikTok, lo que fue Meta con Instagram, Facebook, WhatsApp, todo eso que ha cambiado y que pesa mucho en el marketing y en las relaciones de hoy, no tanto en la creación de estos entornos, pero sí en el uso y explotación. Latinoamérica es un mercado fascinante, es un mercado que a mí constantemente me está enseñando. Son mercados que tienen un nivel de adopción en ese aspecto mucho más rápido que otros mercados, que abrazan el cambio con mucha mayor velocidad que lo que conseguimos en otros mercados. Entonces, para mí, estar muy cerca de mi equipo de Latinoamérica siempre son clases magistrales. Llega todo más tarde, pero cuando llega, tiene una adopción a la velocidad de la luz, ¿no? Y luego también, en tu caso, Andy, que eres argentino, pues yo he trabajado mucho y tengo gran parte de mi equipo que vinieron de Buenos Aires y están conmigo aquí en Madrid. Y luego tienen una manera también de expresar las cosas, de abrazar el entusiasmo. Yo creo que esa manera también de promover y que ocurran cosas, yo creo que muchas veces fruto, ¿no? De ese carácter emprendedor que viene casi de ADN, ¿no? De los países de Latinoamérica y especialmente también ahí en Argentina, en Buenos Aires, pues nos enseña mucho. Entonces, es un mix de todo. La tecnología marca la velocidad, el comportamiento y la opción humana dependiendo de cada uno de los países. Y lo que sí está claro es que vivimos en un mundo donde ya antes, cuando yo empecé en todo esto, la velocidad de las diferencias entre mercados avanzados y más emergentes o en vías de desarrollo, puede haber un gap de 2-3 años. Ahora mismo ese gap se ha reducido muchísimo. O sea, ocurre algo muy potente en un mercado y en 2 meses, 3 meses ha llegado a todos sitios. Y luego también que en muchos mercados la formación y la educación ha llegado muy rápido. Es verdad que todo el mundo digital, Internet, ha democratizado mucho el acceso al conocimiento, a la formación, y eso ha hecho que hoy el conocimiento, la innovación está en cualquier sitio. Qué maravilla. En este sentido, y ya que hablaste de las redes sociales y de este ecosistema de social media, el otro día estaba posteando algo en LinkedIn que a mí, humilde entender, era muy útil y muy valioso y el alcance era muy, muy bajo. Y dije, qué raro que algo tan valioso no tenga un alcance más grande. Mi amigo, mi querido y admirado Juan Luis Polo me dice, lo que pasa que orgánicamente solo vas a llegar al 3% de tu audiencia, salvo que pagues, salvo que pautes y salvo que, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Esta nueva dimensión que se está dando en algunas plataformas en las cuales si no pagás, no llegás, ¿no se está transformando en eso, en algo distinto al espíritu original de precisamente por eso se llamaba red social y no red comercial?
dentro de lo que puedas responder o comentar, ¿cómo lo estás viviendo o sufriendo a la vez este nuevo cambio de paradigmas algorítmicos? Sí, este cambio nos lleva acompañando de muchos años, ¿no? Yo recuerdo, tuve la oportunidad en el año 2007-2008, cuando acababa de aterrizar de una manera ya importante, porque aunque Facebook llegó en el 2004 a Europa y a España y a tener ya una masa crítica, pues hasta el 2008 no lo vimos. Me tocó montar la estrategia de social media del Corte Inglés. El Corte Inglés nos pide, a mí y a mi equipo, que quería 2 millones de fans. En ese momento se buscaban fans, ¿no? Porque lo que estaba en ese momento de moda es, yo voy a crear una comunidad de fans y a partir de ahí es como si tuviera mi propio CRM, ¿no? Tengo todos esos fans y cada vez que les cuento algo lo leen. Por eso había ese objetivo que tuvieron muchas empresas, muchas marcas, de crear 2 millones de fans, ¿no? Y luego, cuando construimos con mucho esfuerzo esa comunidad, empezamos a ver que de forma orgánica, pues al principio nos veía 1,5 millones, luego 1 millón, luego medio millón, luego 300.000, luego 150.000, ¿no? Y en ese momento pues hubo un gran enfado, ¿no? Por parte de todo el mundo de marketing. Oye, ¿qué ha pasado aquí? Hemos montado un chalet, una parcela que no es mía. Y ahora mismo, cada vez que llamas a Facebook, te dice que en Palo Alto hay alguien dándole a la tuerca y que si habían llegado los dispositivos móviles y que como la pantalla es más pequeña hay que filtrar más. Yeah. Todos los argumentos, y en ese momento es cuando apareció el modelo de negocio de Meta, ¿no? De Facebook en ese momento, un algoritmo que te decía, mira, pues evidentemente aquí de forma orgánica no vas a tener barra libre, pero sí tenemos la potencia de llegar no solamente a la gente que a ti te interesa, sino a gente parecida, con unas grandes inteligencias artificiales que no han llegado, que ya lleva muchos años con nosotros, y que encima vas a poder hacer una analítica muy potente. En ese momento podemos elegir, oye, nos frustramos, nos han engañado, ahora hay algo, estamos en manos de algoritmos comerciales, o realmente vemos el supermarketing que podemos tener aquí a nivel de personalización, de segmentación, etc., ¿no? Entonces, yo creo que al final eso que ocurrió en el año 2008 sigue ocurriendo ahora. Constantemente están jugando en ese prueba-error con sus algoritmos, a ver qué les genera más ingresos. Incluso si tú eres en LinkedIn, eres premium, no eres premium, y constantemente te seducen a ver cómo son capaces de convertirte, ¿no? Yo creo que es un modelo de negocio. Cuando tú no pagas por el producto eres tú. Y cuando eso empieza a ocurrir, lo que hay que tener muy claro es que la regulación en cuanto a la ética y los sesgos y la seguridad tienen que estar muy controlados, ¿no? Entonces, nosotros ponemos mucho foco y mucha exigencia en justamente eso, en cómo ellos explotan y la frustración que puede generar el que de forma orgánica perdamos capacidad de impacto. Bueno, en el fondo es, entre comillas, entendible. Lo único que eso tiene que estar sujeto a unas reglas transparentes, conocidas, consentidas, para que esa ecuación funcione, ¿no? Entonces, yo creo que al final eso es parte de lo que se hace. No es mundo perfecto, pero sí no deja de ser, que es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Es el esfuerzo-valor. Yo siempre a mis equipos les digo, cada cosa que hagáis, medir el esfuerzo-valor. Y eso puede estar en el corto plazo, en el medio o en el largo. Hoy en día, pese a esta situación, todavía en términos de ética, de sesgo, de privacidad, de seguridad, siguen siendo herramientas fiables, entornos fiables. Al mismo tiempo, desde el punto de vista marketing, siguen siendo herramientas brutales. Ahora mismo, en la nueva ola que estamos viviendo del retail media, que es el uso de los datos del retail para todo el marketing que hacemos en una visión mucho más full funnel, ese tipo de entornos son fantásticos, ¿no? Un entorno social hoy en día puede generar entre un 50 y un 60% de las ventas de cualquier campaña de marketing. Por lo tanto, creo, y luego además ha activado también otra gran posibilidad, que sabiendo navegar con pocos presupuestos, hay espacio para marketing inteligente. Hay espacio para compañías que nacen pequeñas y que vía su inteligencia, vía su creatividad, con presupuestos no muy grandes, son capaces de hacerse un hueco importante, ¿no? Por lo tanto, también la relevancia sigue teniendo un hueco muy importante, ¿no? Y muchas veces, esa viralidad o esa exponencialidad que dices tú de llegar a mucha gente viene cuando has construido una primera masa, ¿no? Entonces, a lo mejor a esa primera masa hay que empujarla, hay que animarla, hay que ayudarla con dinero, ¿no? Con pago, pero luego la recompensa puede ser muy grande si realmente hay buenos ingredientes de diferenciación, de creatividad y de estrategia. En este contexto de LinkedIn, donde también estamos transmitiendo en este episodio, el otro día comentaban que hay alrededor de 1.000 millones de usuarios en la red, en la plataforma.
pero que solo el 1% genera contenido. La oportunidad es masiva, ¿no? Y vos acabás también de hablar de ello. Hoy por hoy, cuando hablamos de un marketing digital y un usuario que es on y off, ¿no? Que es un usuario omnicanal, ¿cómo el marketing digital capilariza lo que no es digital? ¿Cómo atraviesa, ¿no?, los muros antiguos, hoy ya desaparecidos, para impactar del otro lado del mostrador? ¿Cómo lo digital ya es mucho más que digital? Mira, yo en el programa este que llevo de marketing digital en el IE, es un programa que se llama Programa de Marketing Digital, realmente no se desconecta del marketing tradicional o del marketing integral o omnicanal que estabas mencionando. Al final es una visión holística de una relación con un cliente. Por lo tanto, yo creo que es la integración, o quien siga separando. Yo he vivido los capítulos del below y el above the line, he vivido en el mundo del on y el off durante muchos años. La realidad es que es un mundo digital donde hay diferentes puntos de contacto que pueden ser digitales o no digitales. Bien. Lo que está ocurriendo es que se está nutriendo mutuamente, ¿no? Es el famoso O2O, ¿no? El del online to offline y offline to online, ¿no? Como entre ellos consigue un efecto multiplicador. Te pongo un ejemplo. El mundo digital, en el mundo de la experiencia del cliente, la compra, el UX, el Customer Experience, toda la trazabilidad, todo el dato, toda la personalización gracias a lo digital, nos ha enseñado una manera nueva de relacionar y customizar una experiencia de mucho más valor con el cliente, ¿Verdad? que luego compañías como Walmart lo están llevando al mundo físico. Los back de las tiendas físicas de Walmart son ordenadores, son CPUs, son discos duros que almacenan datos, que aprenden del cliente y que aprenden a acompañar en una experiencia de mucho más valor y más conversión también para el negocio, ¿no? Por lo tanto, ahí vemos como de lo que hemos aprendido en digital, en el mundo offline estamos sacando mucho más valor, ¿no? Pero al revés también, ¿no? Estamos viendo también que muchas veces la presencialidad, lo físico, especialmente la parte más alta del funnel, ¿no? Cuando construimos más marca, posicionamos más una marca, sigue teniendo un reconocimiento superior al que tienen a veces los canales digitales. Y muchas veces compañías que son 100% digitales montan una tienda física porque al final ese flagship multiplica el valor de la credibilidad de la marca y se traslada a más ventas en digital, ¿no? Entonces, estos dos mundos conectados, bidireccionales, nos están llevando pues, a un nuevo paradigma. Es uno de los grandes retos, ¿no? La omnicanalidad, el hablar de una forma consistente, coherente, el nutrir, el tener esa visión que llamamos omnicanal, full funnel, end-to-end, ¿no? Desde el principio al fin, y que el cliente nos sienta que es diferente persona dependiendo en qué canal esté, ¿no? Yo creo que es de los retos que tenemos, eso unido con la medición, ¿no?, de todo esto, que tampoco es sencilla, pero creo que son dos mundos que se nutren, que se multiplican y que evidentemente estamos todavía en los inicios, ¿no? Por eso sabemos que el futuro, y es un poco esa parte que me preguntabas antes de los que hemos arrancado para construir un nuevo mundo, ¿no? Lo bonito de esta profesión es que cuando ya te armas la idea y le aplicas un poco de sentido común, sabes lo que va a pasar. Sabes lo que va a pasar. Lo que no sabes es cuándo. Y sabes que anticiparte demasiado tampoco es bueno, ¿no? Pero que si llegas un poquito tarde ya llegaste, ¿no? Se te fue la oportunidad, ¿no? Entonces, ¿cómo equilibramos ese tiempo, ¿no? De cómo llegar al proyecto, a la oportunidad. Pues aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Que en el mundo esta integración on y off está en un momento de grandes oportunidades, visualizamos hacia dónde queremos ir y el camino es el que nos toca construir de todos. Y en medio de todo esto, nos comentabas que estás un nuevo año con un programa en marketing digital en el IE, en donde me imagino que mucha gente va a aprender cosas, pero también que va a buscar what's next, ¿no? ¿Qué es lo próximo? ¿Cómo llego antes que los demás a ese futuro, ¿no? De lo que se pueda contar del programa, ¿cuáles son los 2 o 3 titulares de lo que la gente que quiere anotarse, que no se anotó, puede aprender, se puede llevar y sobre todo puede aplicar, ¿no? Porque al final el conocimiento sin aplicación se queda en algo interesante, pero no tanto como aquello que se pueda llevar a la realidad. Bueno, yo creo que la velocidad del cambio que estamos viviendo, ese miedo que tiene todo el mundo, también por muchos ingredientes, ¿no? Geopolíticos, ciertos cisnes negros como el COVID, que aparecen como guerras impredecibles, etcétera, nos van agitando, ¿no? Y eso al final genera pues, un poco contracción a todo el mundo. Yo creo que los alumnos que tenemos y los que nos llegan al programa
tienen un denominador común. El primero es gente que se da cuenta que esto va muy rápido y que hay que subirse a esto. O sea, que al final o me subo o me quedo fuera. Entonces, no hay más alternativa, no te puedes quedar parado. Parado es quedarte atrás. Por lo tanto, esa necesidad de yo necesito controlar qué me está ocurriendo, necesito sentirme seguro en este entorno, que no me dejo nada, aunque no sea especialista en todo, que no me dejo nada, ¿no? Por lo tanto, hay una parte de actualización de conocimiento importante. Yo creo que hay un segundo factor que tiene que ver con la inspiración. Muchas veces la gente necesita construir y ese tiempo de parar y que a través de la inspiración metodológica de profesores de primer nivel me permitan saber cuál es mi siguiente paso. Dentro de mi empresa, fuera de mi empresa, en un proyecto personal. De hecho, son proyectos de transformación, programas de transformación que permiten que el propio alumno nos reconozca que dice, hasta mi mujer me ve más guapo. Es que me ve que de repente me ha activado en algo, en ilusión, en curiosidad, ¿no? O sea, yo creo que activar la ilusión, en el fondo la ilusión es todo, ¿no? El tener una aspiración a algo. Y yo creo que esto te eleva mucho en la ilusión, en la aspiración, en el tener ganas y encima eres capaz de aplicártelo a tu propia vida, ¿no? Y el tercer elemento, que tiene mucho que ver con lo que decía al principio de la charla, tiene que ver con el networking. Todo el mundo tiene claro que este camino no se puede hacer solo, que tengo que estar conectado con gente, que tengo que escuchar otras experiencias, otras realidades. Y al final, en este tipo de programas, pues te juntas con gente de mucho nivel, de muchos sectores, de muchos entornos. El propio profesorado es el networking, la propia comunidad. Entonces, el que te acompañe tu vida, una plataforma con contactos, con conocimiento, con oportunidades, que tú al mismo tiempo puedas estar inspirado, estar animado, estar ilusionado y al mismo tiempo hagas un check al conocimiento, al aprendizaje, yo creo que esos tres elementos hacen que pues, la gente quiera pasar por este tipo de experiencias. Yo siempre digo que es un regalo que nos hacemos en la mitad de nuestra carrera profesional para seguir mucho más reforzados y ver lo que nos viene por delante desde el lado positivo y, como digo yo, desde el tecnooptimismo, ¿no? Que es como lo vivo yo. Qué maravilla. Hay que ponerse un manual en su vida, damas y caballeros. Alegría, optimismo, buena predisposición, entusiasmo, curiosidad, hacedor. Hoy decías que estás llevando toda la parte digital de Telefónica en Latinoamérica y en Europa, ¿verdad? Sí, no, pero no solamente digital. Yo llevo todos los medios, toda la inversión Todos en los medios, medios. todos los medios. Todos los medios. Offline, televisión, radio, prensa, exterior, como te decía, no diferenciamos. Aunque yo vengo del mundo digital. Bien, pero todos los medios de Telefónica a nivel de todos sus mercados. Hace 20 años tú pautabas en 2 radios, 2 televisiones, 5 periódicos y santas las Pascuas, ¿no? Ya está. Hoy ya no se puede ni siquiera hablar del mercado español, ni siquiera del mercado Madrid, ni siquiera del mercado Salamanca. Cada mercado son un montón de mercados, hipersegmentación, conocimiento detallado de cada uno de los usuarios o potenciales usuarios. El rompecabezas con el que te enfrentás hoy, comparado con el que era hace 15 años, es una locura, pero al mismo tiempo es fascinante. ¿Cómo se lidia con este proceso de cambio y de hipersegmentación e hiperfragmentación cada vez más profundo, cada vez más acelerado y cada vez más complejo? Bueno, es una buena pregunta porque es el reto de esta fragmentación es lo que ha cambiado totalmente la industria. O sea, al final el hecho de poder planificar en tantos sitios, si nosotros los equipos que teníamos antes los tuvimos que llevar a la granularidad de ahora, necesitaríamos un ejército. Por lo tanto, la eficiencia, la automatización, ese es el reto de nuestra industria, lo que estamos viviendo en estos años, ¿no? Esto es, a veces sale más barato todavía matar la mosca, ¿no? A cañonazos que ir disparando a los clústeres, a los targets específicos que buscas, ¿no? Por lo tanto, lo que nos ayuda mucho es que lo digital tiene mucha eficiencia por defecto. Le queda mucho recorrido, pero tiene mucha eficiencia por defecto. Nosotros desde servidores comunes, desde la agencia, en los propios medios, podemos articular campañas en millones de sitios. Y encima el dato, desde las herramientas que tenemos, nos permite segmentar y activarlo al mismo tiempo de forma simultánea en muchos sitios. De hecho, nuestros equipos han pasado de llamarse planificadores de medios, cuando yo entré, ahora se llaman traders. Es como la bolsa, ¿no? Hay gente que está en tiempo real tomando decisiones, microdecisiones. Incluso antes nosotros íbamos a targets. Los targets son de sociodemográficos,
son amplios. Podemos imaginar que una cadena de televisión como mucho te vende entre 5 y 10 targets diferentes. Y ahora yo en una campaña digital, en una campaña normal, tengo entre 500 y 1000 segmentos que llamamos clusters, trozos de targets y además con información no solamente sociodemográfica, sino sobre todo de comportamiento. ¿Qué has hecho y qué vas a hacer, ¿no? Entonces, esto al final lo que nos ha permitido hacer este viaje de la personalización en un entorno cada vez más fragmentado es la tecnología, sin lugar a duda. Le queda mucho. Creemos que ahora, por ejemplo, la llegada de la IA generativa, para nosotros es una súper noticia, porque seguimos teniendo mucho trabajo burocrático de poco valor, donde mucha gente se dedica a ello. Incluso hay una parte que para el marketing es fundamental. Yo siempre lo digo, aquí en marketing tenemos dos funciones. Los insights y luego la estrategia con la activación, ¿no? Con cómo creativamente llevo eso a cabo, ¿no? Y esos insights, muchas veces el crear de datos, información, conocimiento, insights, activarlos, que es nuestra cadena, la primera parte, que es donde tendríamos que generar el valor, se dedica poco tiempo, porque no lo tenemos. Y luego la parte de la activación, y luego la logística tecnológica siguen sin ser del todo eficiente, cuando sobre todo quiere hacer una super segmentación. Claro. La IA generativa nos ha traído herramientas tan fascinantes que permiten que yo pueda hacer un focus group, tal, lo que antes podía tardar un mes, lo puedo hacer en media hora, con perfiles que no son reales, son sintéticos, de segmentos que yo diseño, les pregunto, me contestan y pongo con unos insights de un valor increíble, siempre con pensamiento, siempre con creatividad, una campaña. Y luego la activación, puedo hacer que gran parte del trabajo, vía los famosos agentes, ¿no?, que están cambiando el marketing dentro de la IA, se encarguen ellos de la activación. No necesite un ejército de personas dando a botones o gestionando Excels para que las cosas pasen, ¿no? Por lo tanto, nos estamos encontrando en un momento, en un punto de inflexión fascinante en el valor que el marketing es capaz de aportar gracias a los datos, gracias a la tecnología, pero evidentemente obliga a la actualización y a salir de los miedos de lo mío lo va a hacer una máquina, sino ver esa oportunidad de cómo se va a aumentar la capacidad del marketing, la capacidad de los profesionales y trabajar desde ahí. Hoy por hoy, una compañía que no sea data-driven es una compañía que está en problemas. Bueno, una compañía que no sea data-driven está construyendo sobre el pasado. Y el pasado, como siempre, cada vez pesa menos. O sea, a día de hoy puede ser que todavía haya margen para compañías, pero es un poco vivir en contrarreloj, ¿no? Yo siempre lo digo, aquí hay compañías que gestionan el decrecimiento y compañías que están armadas en la oportunidad y en el crecimiento constante, ¿no? Entonces, al final, normalmente una empresa que se ancla dependiendo del sector, la industria, ¿no? Pero desde luego en el mundo del marketing, quien no dé el salto al mundo data-driven está condenado, ¿no?, a la extinción total. Manuel, hoy en casi todas las conversaciones se habla de monetización, se habla de performance, se habla de funnels, pero vos destacaste el valor de una comunidad y de poder conectar con personas. ¿Son mundos contrapuestos o bien gestionados pueden ser muy complementarios los unos con los otros? No, totalmente. Esto al final somos como cocineros, ¿no? Cocineros que tenemos un montón de herramientas y tenemos que poner todo a jugar al mismo tiempo. Podemos hablar desde la cocina o desde la música, ¿no? Tenemos que el Twitter, el buzz, el medio, tenemos un montón de elementos y la clave es cómo ecualizamos todo esto. Esa es la gran pregunta. Por lo tanto, por ese motivo, la medición es lo más importante, que es lo que te permite tomar las decisiones, ¿no? Esto ocurre muchas veces en el mundo del fútbol, ¿no? Nosotros en el marketing nos enfrentamos a la famosa atribución. Cuando yo repito una campaña de marketing, ¿dónde pondrías todo el dinero después de saber los resultados? Si es que todo mi dinero va a los delanteros, que son los que meten goles, probablemente me equivoque. Es como darle todo el dinero a Google, que es el Messi, el Ronaldo, el que mete el gol, porque es el que está en el último paso, ¿no?, del funnel de la venta. Cuando tú eres capaz de orquestar y saber que la fase de crear la marca, de crear el engagement, de crear la consideración, de luego ayudar a la venta, que luego ayudar también a la recomendación, a la experiencia final, en una visión mucho más basada en el lifetime value, ¿no?, el valor del cliente en el tiempo, te genera una manera de cocinar diferente, una manera de orquestar diferente. Por lo tanto,
Cuando me hablas de comunidad, la comunidad tiene un peso importantísimo. Fíjate que solamente el mayor indicador del marketing creado en la historia, con una sola pregunta, que es el famoso NPS, el Net Promoter Score, que nos lo preguntan constantemente en todos lados, de 1 a 10, ¿cuánto recomendaría mi producto o mi servicio? Esa pregunta mágica, que es exigente, ¿no? Porque solamente 9 o 10 nos están diciendo algo positivo, ha hecho que marque la hoja de ruta de cualquier compañía. Incluso los bonus de los directivos están apoyados en ese indicador. Y eso, en el fondo, el NPS es un indicador de comunidad. Es un indicador de con qué gente estoy generando ese engagement. Estoy construyendo realmente los fans de mi marca, porque esto luego es en cascada, ¿no? Cuando tú realmente construyes esa comunidad, todo lo demás nos viene de forma multiplicada y ampliada, ¿no? Por lo tanto, compañías y empresas que van exclusivamente pensando en la parte del performance, en la parte de la conversión, lo que ocurre es que tocan techo muy pronto. Claro. Y luego, compañías que gestionan este medio-largo plazo con mucha más visión son los que tienen crecimiento más sostenible y que ayudan a realmente a un crecimiento de mucho más valor en el tiempo. Manuel, ahí cuando hablabas esto último, se me venía a la cabeza el branding y quería preguntarte, desde tu experiencia en estos 30 años prácticamente de estar en el mundo del marketing, ¿cómo es tu relación con el branding? ¿Cómo entendés que debería mejorar la relación entre el branding y el marketing? O si crees que están en un buen momento de relación, ¿cuál es tu mirada, tu opinión al respecto? Bueno, mi mirada es total. O sea, el branding y el valor de la marca es lo que justifica el precio de un producto, ¿no? Y justifica absolutamente todo, ¿no? Yo, al final, siempre decimos ya, en el pasado podía haber productos buenos, malos, regulares. Hoy en día, en el nivel de competitividad y de velocidad y de acceso a la información, no existen ni productos y servicios malos. Lo que marca la diferencia es la experiencia, ¿no? Y el dueño de la experiencia va desde la propia marca, ¿no? La marca es la que traslada los valores, la que ya no solamente se queda los valores de la marca, traslada algo que va más allá, que es el propio propósito, qué es lo que aporta esta marca en el planeta, en el mundo, cómo ayuda, cuál es su ética, cuál es la gente ahora que nos viene a trabajar las compañías nos pregunta cuál es el propósito de la empresa, o sea, de qué va esto, no solamente de ganar dinero, ¿no? Yo cuando entré en empresariales, en ADE, hace 30 años, nos dijeron, una empresa, su único objetivo es generar beneficios, es ganar dinero, ¿no? Nadie nos hablaba de este paradigma que estamos viendo ahora y que cada vez se acentúa más y que especialmente en generaciones jóvenes es mucho más sensible. Por lo tanto, el branding es todo. Yo creo que los financieros entienden poco de branding, los CEOs de las compañías entienden poco de branding muchas veces, aunque aparezca ahí a veces el valor de la marca en su cuenta, en su balance, ¿no?, de la empresa. Pero yo creo que sigue siendo lo que nosotros llamamos, ¿no?, esa gestión del brandformance. El performance tiene ese giro tan grande que ya hemos creado la palabra brandformance para decir no hay ventas sin marca, ¿no? Y esto al final es algo que tenemos que ser capaces de equilibrar, mantener, convencer y equilibrar de una forma adecuada. Qué maravilla. Este último recuadrito lo vamos a transformar en un short y se lo vamos a mandar a todos los CFOs que conocemos para que tomen nota de los que saben, como tú. Otra de las cosas que me gustó mucho de videos, entrevistas que leí o que vi, es que destacabas mucho la importancia de ser buena persona. Y yo sé que para muchos puede sonar de perogrullo o una obviedad, pero no es una obviedad. Eh, en esta, voy a entrecomillarlo para que no se malinterprete, en esta carnicería que es el mundo corporativo, ¿no? Ser buena persona resulta como raro. ¿Cómo has podido navegar aguas llenas de tiburones, no dejando de ser un buen tipo y tratando de conectarte con otras buenas personas alrededor tuyo? Yo creo que al final es justamente lo que has comentado, ¿no? Yo creo que hay un efecto contagio que uno puede impactar o no. En nuestro entorno yo he tenido suerte con jefes, con compañeros que hemos ido atrayendo, hemos construido una cultura dentro de la cultura de la empresa donde ser buena persona se lleva bien, ¿no? Y ya no solamente ser buena persona, yo creo que es un concepto humanístico, ¿no? Hay una necesidad evidente, la gente empieza a demandar esto, ¿no? Estos modelos Mad Men, ¿no?, que teníamos, que parecía que la industria de publicidad vivíamos de eso. Y sigue habiendo espacio para las que no son buenas personas. Ese modelo nadie dice que no funcione. Lo que digo es que hay un espacio cada vez más grande para buenas personas, para gentes con propósito, para gente donde la parte humana es algo muy, muy importante. Y conectar con ese grupo de personas, con esa comunidad, realmente te hace vivir la vida y el mundo de una manera diferente.
Es verdad que también uno cuando es más joven, a veces te toca pasar por todo, ¿no? Esto es como la mili, ¿no? La mili laboral, la mili que decíamos en España hace muchos años, que era la obligación, ¿no?, de irte al ejército unos meses. Pues este proceso en el que tenemos que aprender nos hace pasar por cualquier cosa. También es cierto que en esta segunda vida, yo tenía un jefe que decía que a partir de los 40 es una segunda vida que nos ha regalado la ciencia, porque nuestro cuerpo estaba preparado para autodestruirse con 40 años. Por lo tanto, los que ya gracias a la tecnología, a la ciencia y a la nueva salud podemos vivir 80, 90 años, cuando esa vuelta al jamón, que también decimos mucho los españoles, de la vida, también te permite reequilibrar tus prioridades, ¿no? Entonces, el hecho de juntarte con gente buena, relacionarte con gente buena en todos los aspectos, yo creo que al final generas un valor, sobre todo porque a estas personas te das cuenta que tú puedes ir con un látigo donde quieras, que tú puedes hacer lo que tú quieras, pero eso es cortoplacismo en este contexto y que luego, en el fondo, nuestra misión también de líderes, de managers, es sacar la mejor versión de una persona. En un entorno de tanto cambio, de tanta velocidad, la diferencia que hay en lo que puede rendir una persona u otra es cada vez mayor. Y esta manera de sacar ese máximo rendimiento profesional solamente se consigue si realmente la persona es capaz de ilusionarle y de motivarla. Y eso para mí viene de la mano de crear un buen ambiente y también de ser buenas personas, ¿no? Conseguir gente fiel. Maravilloso. Ahora vamos a ir a eso de lo corto y lo largo, que también lo mencionaste, que me interesa muchísimo conocer tu opinión. Pero antes hablabas de prioridades. ¿Cómo hace una persona como vos, ejecutivo, que trabaja para tantos países, que además dirige un programa, que tiene profesores, que tiene alumnos, que además se sigue formando, que se va a tomar clases o a aprender conocimiento, que además tiene 3 hijos, que tiene una casa, que tiene una familia, que tiene 7 hermanos? Oh my God, ¿cómo te organizás? ¿Cómo tratás de surfear sin entrar en la ansiedad imperante y reinante en este contexto? Bueno, para mí, una parte que yo metí muy importante en mi vida y que lo ha hecho mucha gente y a mí me cambió es el deporte. Yo me levanto a las 7 de la mañana y hago todos los días deporte, ¿no? Entonces, al final digo, tengo que trabajar una actitud positiva. Y hay días que, como todo el mundo, pues estás mejor, estás peor. Y para mí es una herramienta muy fácil, muy sencilla, que te pone ya, no hay espacio para no estar de buen humor, ¿no? Para no estar encarando bien el día. Por lo tanto, yo lo que veo es el deporte para arrancar el día. A partir de ahí, la manera de organizarte tiene mucho que ver con tus prioridades, ¿no? Al final hay mucha gente que dedica el tiempo a ver TikTok o a ver 1000 series de Netflix o a jugar al golf todo el fin de semana. En mi caso, no diferencia entre lo profesional y lo personal. Para mí, el IE es un trabajo de fin de semana y es una pasión, que en el fondo retroalimenta todo lo demás, porque me permite aprender, me permite estar en contacto con gente, me permite un poco este círculo virtuoso que te comentaba al principio. Por lo tanto, yo creo que es un tema de cómo organizas tu tiempo en tus prioridades, cómo en un momento dado te organizas para afrontar el día con pasión, con ilusión, con ganas, y luego al mismo tiempo en las diferentes funciones cómo te rodeas del equipo adecuado para poder hacerlo conjuntamente, ¿no? Y al final, en esta etapa ya de mi vida, de director general de esta unidad de negocio, me convierto en un auténtico motivador. Y al final tengo equipos muy técnicos que me hacen muchos de los temas que hay que hacer y lo que necesitan es visión, dirección, estar constantemente potenciándoles, dándoles los recursos que necesitan, dándoles la visión, manejando las situaciones complicadas. Y yo creo que eso al final permite, con buenos equipos, pues administrar el tiempo y meter un poco lo que te interesa. Aún así, evidentemente, pues hay veces que no llegas, hay veces que evidentemente no lo haces todo súper bien, pero bueno, es la ecuación de vida en la que vivo y en la que intento aportar lo máximo. Maravilloso, qué bien, qué bien, qué bien. Excelente. Estoy disfrutando mucho esta conversación, se dice, con Manuel Álvarez de la Gala, un fenómeno. Si alguien no lo conocía, tienen que conocerlo. Si alguien no lo seguía, síganlo, conecten, aprendan y si pueden ir a sus clases, vayan porque a mí se me está haciendo agua a la boca y lo mismo voy y me anoto. Pero hablabas también de lo corto y de lo largo, ¿no? Que a veces somos un poco rehenes del cortoplacismo y muchas de las cosas que hay que construir requieren de un mediano o largo plazo. ¿Cómo convences, ya en un lugar de mucha más influencia y decisión y de impacto como el tuyo, para tener paciencia, para creer en los procesos,
para no caer en el victimismo rápido y fácil de decir, ay, no nos fue bien hoy. Bueno, tranquilos, estamos construyendo algo. ¿Cómo se convence? ¿Cómo se inspira? ¿Cómo se hace cambiar la mente a aquellos que siguen creyendo solo en el corto plazo y no le meten ficha al mediano y largo plazo? Yo creo que por un lado hay un tema que es el punto de partida, que es un cambio de mindset. Es decir, ahí la primera parte que hay que hacer es un cambio de mindset. Entender que vivimos en un mundo cambiante constantemente, que la tecnología nos trae eventos y muchas veces entran por la puerta de atrás y no somos capaces de saber ni lo que nos va a venir al día siguiente. Y al mismo tiempo que eso genera un espacio de disrupción constante, ¿no? Yo, muchos de los temas que cuento siempre es que el gap y el espacio de disrupción cada vez es más grande, porque cada vez la velocidad de la tecnología es más rápido y nuestra capacidad de interpretarla y pronosticarla es más pequeña. Por lo tanto, cuando tú ya aceptas que somos incapaces de entender el futuro, aceptas que el miedo es un tema que se va a meter en tu cuerpo y que tener ansiedad en este entorno es lo que nos va a ocurrir, y eres capaz de crear y alinear a un equipo que esto es así y que el único motor para poder sobrevivir ahí es la innovación constante, es un primer paso, ¿no? Entonces, esto al final es alinear, hacer permeable a la gente en un pensamiento, en una visión. Tiene mucho que ver, en el fondo, una cultura que tú generas, ¿no? Y lo segundo es cómo lo tangibilizas, ¿no? Entonces, en este caso, con mi equipo, creas mecanismos para que eso pase. Mecanismos como qué presupuesto tiene que ir destinado a business as usual, a cosas que hemos probado que funcionan y cosas locas, ¿no? Y eso matemáticamente instrumentado. Nos sometemos a test de innovación. ¿Cuánto nuevo se ha presentado? ¿Cuánto has ejecutado? Entonces, yo creo que al final es una parte de visión y cultura y es una parte de ejecución, ¿no? Y medición de esa innovación, ¿no? Y ese tándem es un poco el cómo yo de alguna manera intento avanzar con sudor y lágrimas, porque no es fácil. Y Manuel, cuando hablas de un presupuesto para cosas locas, ¿eso qué es? ¿Es exploración, experimentación, salir radicalmente de la caja, buscar cosas que hasta ahora no se han hecho? ¿Qué es innovación? ¿Cómo se entiende lo de cosas locas? Bueno, cosas locas es el nivel de locura, cada uno puede tener su propia escala, ¿no? Entonces yo creo que al final el nivel de locura hay que interpretarlo con quién estás hablando, en qué mercado y qué posibilidades, ¿no? Una vez que has hecho eso, muchas veces ese nivel de locura, que podemos emplear un 10% del presupuesto, van por cosas que nunca hemos probado, que nunca hemos hecho y que no sabemos si funcionan o no, donde hay que poner recursos para que pueda ocurrir. Entonces puede ser muchas veces, no son locuras de... Locuras bien. Probar una tecnología que nunca habías probado. Hacer una campaña, yo me acuerdo que hicimos la primera campaña en metaverso, que luego el metaverso acabó donde acabó, pero había que probarlo, había que estar ahí. Hicimos una prueba con crear unos NFTs, pues había que probarlo, aunque luego eso desaparezca. Obviamente. Luego hay cosas que pruebas y que realmente se consolidan y que te dan una ventaja, ¿no? ¿Y el cliente apoya la experimentación y la exploración o quiere ir a lo seguro? ¿Quiere una inversión segura, estable? ¿O hay una creencia cada vez más extendida de que sin riesgo no hay ganancia? Bueno, el día a día a veces te come, ¿no? Vives una rueda, ¿no? Esa rueda de hámster que no te deja salir y a veces, aunque todo el mundo es consciente que tiene que innovar, nadie te va a negar la innovación, nadie te va a negar que hay que hacer cosas nuevas, que nos ha tocado en esta etapa de la historia de la humanidad transformar, nos ha tocado transformar. Pero es verdad que el día a día a veces te come, ¿no? Y muchas veces también el cortoplacismo de las compañías también te atrapan en ese proceso, ¿no? Dicho esto, intentamos salir de la rueda, intentamos impactar. Sabemos que el esfuerzo es muy grande para conseguir poco, pero es lo que nos ha tocado vivir, ¿no? Y eso, pues con más o menos éxito, con proyectos tal, pues lo vamos intentando, ¿no? Intentamos hacer que eso se genere una cultura, ¿no? De hecho, nosotros hemos creado para ciertos mercados un score de innovación, que es difícil de tangibilizar para medir. Y entonces, a veces, la gente, cuando tú les mides, es cuando actúan. Entonces, intentar llevarlo toda la filosofía de lo que no se mide no existe, y si quiero transformar en algo, tengo que ser capaz de medirlo, ¿no? Pues hemos generado indicadores que los construimos nosotros, pero que te permiten avanzar, ¿no? Entonces, bueno, somos ingenieros de la transformación y nos invita todos los días a descubrir nuevas palancas para avanzar en este cambio, ¿no? Maravilloso, Manuel. Entramos en la recta final de este episodio número 17 de esta quinta temporada de Totem Live. Y antes del cierre y la despedida y el agradecimiento como corresponde, mi anteúltima pregunta sería,
¿qué tipo de mundo, digital o no, te gustaría legarle a tus hijos dentro de 20 años? Cuando vos ya estés ahí, no sé, pescando salmón o, no sé, abajo de un cocotero disfrutando ya. ¿Qué tipo de mundo te gustaría que ellos estuviesen protagonizando en ese entonces? Pues mira, me gustaría que fuera un mundo donde, ante todo, la privacidad de los individuos, el consentimiento, la transparencia, hubiera un control, un dominio de realmente lo que estoy haciendo, quién soy yo, qué datos quiero dar, qué datos no quiero dar, lo más transparente posible. Lo segundo, me gustaría que fuera un mundo donde un poco sesgo, ¿no? Es decir, que no haya esas influencias, esas manipulaciones, que no sea un entorno, comentabas antes, algoritmos muy manipulados que terminan influyendo en la conducta de las personas y, por lo tanto, intentar de la forma más neutral posible, con la mayor diversidad posible, crear un mundo, que ese mundo digital no entrara en la geopolítica que vivimos actualmente y en las razas y las distinciones y las limitaciones, ¿no? Y construyamos un mundo realmente donde todos aportamos un valor, independientemente de la raza, del país, de la cultura, y que esos mecanismos de influencia están muy controlados. Por lo tanto, yo creo que en esos dos entornos me encantaría que pudiera ser este mundo digital y que, sobre todo, hubiera conseguido lo que está consiguiendo a día de hoy la tecnología, ¿no? Crear un mundo más democrático, mucho más con un bienestar superior, que todas estas conductas también, lo digital también nos ha traído, y los que tenemos hijos pequeños lo vemos, ¿no? Una parte, incluso nosotros mismos, ¿no? Adicciones a lo digital, a la pantalla, a olvidarnos del mundo físico. Pues yo creo que esa conciencia esté mucho más instaurada, que las regulaciones que hay en torno a eso para generar mejores personas, pues estuviera mucho mejor también desarrollado, y por lo tanto que lo digital lo único que hiciera sería sumar valor a la vida de las personas. Qué maravilla. Y ahora sí, damas y caballeros de tantos países del mundo que nos acompañáis en este Totem Live y en cada uno de los episodios, antes de la despedida, una de las tradiciones que nos gusta mantener en Totem Live es pedir a nuestro invitado, en este caso a Manuel Álvarez de la Gala, un mensaje de cierre que puede ser una conclusión, una reflexión, una pregunta, un silencio, de cara al resto de 2025 y más allá, para todas las personas que nos ven, desde grandes ejecutivos a estudiantes, desde emprendedores a profesores, desde amas de casa a amos de casa, personas hispanohablantes que vienen acá a buscar esto, historias inspiradoras, conocimiento, propuestas accionables y sobre todo agradecer mucho la generosidad que has tenido de compartir esta hora con todos nosotros. Te No, escuchamos. muchas gracias, Andy. Bueno, yo básicamente es lo que le digo también a mis equipos, ¿no? Al final, cuando vivimos en este entorno, lo aceptamos, lo queremos, un mundo de ansiedad, un mundo de cambio, un mundo de miedos, etcétera. ¿Cuál es la receta, no? Yo antes decía, bueno, para mí el deporte me ayuda mucho, pero hay dos cosas, y hay un libro y una filosofía que me acompañan durante estos años y comparto con mi equipo. Un libro que se llama Infinitive Game, de Simon Sinek, ya tiene muchos años, pero es un libro que te da una visión que esto no es una partida de ganadores o perdedores, esto es mantenerse en el tiempo, ¿no? Entonces yo creo que al final esa mentalidad, yo siempre cuando te viene un momento malo de dificultad, que en el fondo se convierte en una oportunidad o en una mejora, tendemos a ver más lo negativo que lo positivo. Yo creo que esta mentalidad de juego infinito te da mucho poder, ¿no? Y la segunda tiene mucho que ver con algo que se ha puesto muy de moda en nuestro entorno, especialmente a raíz del COVID, que tiene que volver al estoicismo, ¿no? Y uno de los temas que dicen los estoicos es que en el fondo el mundo no es lo que es, sino cómo somos nosotros. Y en el fondo esa mirada de responsabilidad, ¿no? Que lo que estamos viendo con miedos, con dificultad, en el fondo es nuestra proyección. Y que en cambio, cuando somos capaces de verlo con optimismo, con oportunidad, con un país, con un mundo mejor, nuestro camino va a haber ahí. Yo siempre a mis hijos les digo, lo que uno proyecta es lo que termina ocurriendo. Por lo tanto, animo a toda la comunidad a proyectar en positivo, a hacerse un poquito estoico, al mismo tiempo una mentalidad infinita, que esto no es un juego de ganadores o perdedores, y sobre todo disfrutar de un entorno que seguro que nos lleva a un mundo mucho mejor que el que vivimos actualmente. ¡Qué maravilla! Cuando se presentó como un entusiasta, es que es un entusiasta. Y es un entusiasta que además contagia, no como el COVID, sino en lo positivo, en lo bueno, en ganas de hacer cosas, de explorar, de descubrir, aprender, estudiar, conectar. La verdad que, Manuel, le voy a agradecer mucho al Mariscal Romero que nos haya conectado.
La verdad que es un gustazo enorme haber aprendido y haberte conocido más. Estoy seguro que toda esta comunidad de totemitas que nos acompañan en cada episodio estará muy agradecida también. Así que te dejamos tranquilo a disfrutar del tiempo, a aprovecharlo al máximo y mandarte un enorme abrazo lleno de agradecimiento. Pues no, el agradecimiento es mío y de verdad, y enhorabuena por esta comunidad, por este proyecto que has puesto en manos tan generoso por tu parte y sobre todo por invitarme. Muchísimas gracias. Que tengas muy buen día, muy buena tarde. Millón de gracias. Y después de haber estado con Manuel, solo me resta decir que lo mejor está por venir. Gran abrazo, hasta la próxima, nos vemos. Muchas gracias.